Entonces, como les dije, quiero que nos centremos en la importancia de esta historia, que es la historia donde Nehemías reconstruye las murallas, las paredes de Jerusalén. ¿Y por qué es importante? Y es interesante que por la gracia del Señor estamos viendo Génesis. En el Génesis, Dios nos revela que el hombre ha pecado contra él y por lo tanto viene el Mesías, un hombre que había de redimir y hacer posible que el hombre retorne a su Dios, a su Creador. Y por lo tanto escoge a Abraham, que es el personaje que acabamos de terminar de estudiar en los sermones. Y después de Abraham viene un descendiente, y ese descendiente también va a ser el Mesías. Y de allí viene entonces toda su descendencia, Isaac, que ya comenzaremos a estudiar, después su hijo o su nieto, Jacob, que después es Israel, sus hermanos o los hijos de él, y ustedes conocen esa historia, y cómo el pueblo después llega a estar oprimido, en esclavitud por los egipcios, pero luego de 400 años, ustedes conocen la historia de Moisés. Él nace en la esclavitud, él libera al pueblo, el pueblo retorna a la tierra donde Abraham, Isaac, Jacob habían estado, y allí comienza entonces un periodo de los jueces. Después de los jueces, el mismo pueblo, rechazando la monarquía de Dios y su bendita palabra, ellos lo rechazan y quieren una monarquía como las demás. Y por lo tanto Dios les concede esa petición y les da un rey como los demás reyes. Perverso, malévolo, pero luego de ello inicia una monarquía que tendría una dinastía sin fin y eterna, que es del rey David, y del cual el Mesías también había de proceder. Pero este reino, después con su hijo Salomón, al final de sus días, o más bien con su nieto Roboam, se divide. Y Israel ahora se fracciona en dos reinos. Y tenemos el reino del sur y el reino del sur y el reino del norte. Lamentablemente, después de las advertencias de los profetas, el reino del norte es destruido por los asirios. Y dejaron de existir en el sentido de una nación israelita. Se fusionaron con diferentes ciudades, naciones. Y el reino del norte, del sur, Dios lo preserva un poco más, pero también por su terquedad, por su necedad, son castigados y son llevados a un exilio. Es decir, que esa tierra que había sido dada a Abraham, donde toda su descendencia tenía que estar, ahora en estos tiempos son desterrados, son despojados de su tierra y ahora son puestos en Babilonia. Y duran allí 70 años. En esta corta breve explicación han pasado más de 1000 años. Y ahora es el momento en el cual los judíos, el pueblo de Judá, de ahí viene la palabra judíos, están retornando. Primeramente retornaron con Zorobabel. Si ustedes han leído Esdras, y para los que anotan, pueden anotar el nombre de Esdras, un nombre que es muy importante en esta época. Pero después viene, Zorobabel, después viene Esdras, y en una tercera ola viene Nehemías. Cada uno de ellos vino haciendo algunas cosas importantes para ir fortaleciendo, retomando lo que tenían que hacer. ¿Y por qué eso es importante? Porque es que Jerusalén es un epicentro. En Jerusalén se había dicho que había de estar el Mesías. Y hay muchas cosas acerca de Jerusalén. Algunos gnósticos hablan de símbolos y esto y lo otro, pero lo cierto es que es la ciudad del gran rey. Y es donde el Mesías había de estar, anunciar su evangelio y eventualmente ser crucificado y resucitar. Dios había escogido esta nación para traer el Mesías.
De alguna u otra manera, esto tenía que suceder. Por más malos que pudiesen ser y por desterrados que pudiesen haber sido llevados, este pueblo tenía que retornar, porque el Mesías, Jesucristo, nuestro Señor, tenía que nacer. De hecho, es una de las razones por las cuales Dios no permite que los babilonios aplastaran esta nación que era tan pequeña, porque Dios los preservó. Habiendo dicho esto, tenemos ahora, Babilonia había caído, los persas estaban en un gran auge, Ciro había muerto, que era el que había conquistado Babilonia, y ahora está el rey Artajerjes, el cual el copero era Nehemías, ya lo hemos estudiado. Y Nehemías era un hombre devoto, un hombre de oración, de ayuno. Se nota por lo que hemos podido leer que era un hombre que amaba a Dios, su ley y su pueblo. Y también hemos visto cómo él escucha la noticia de cómo está Jerusalén. Ya han pasado unos 50, 60 años desde que comenzaron a retornar, pero él escucha esta noticia que los muros aún siguen derrumbados, que las paredes están en fuego, y él se lamenta, se duele con el pueblo, y él hace una oración que ya estudiamos en el versículo 11 del primer capítulo. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía al copero del rey. Este hombre en gran aflicción y ver que había una necesidad en su tierra natal, tierra de sus padres, ahora que viene, le ruega al Señor para poder ir y edificar los muros de Jerusalén. Él se lamenta, él ruega. Y lo vimos hace 8 días de cómo él tenía una gran posición. El rey, o sea, su labor era morir por causa del rey. Era un copero, él probaba todas las comidas, las bebidas del rey antes de que el rey lo pudiese hacer. Era un hombre de confianza. Y aún así, ante cualquier pretexto que el rey pudiese decir, ¿qué hace? Ve, Nehemías. Y no solamente deja ir a su siervo, a su copero, a su hombre de confianza, sino que le da escoltas, le da dinero, le da madera, todo lo que tú necesitas. El favor del rey persa estaba a favor de un siervo de él, que era Nehemías. Pero no solamente era un rey, no era un siervo del rey Artajerjes, era el siervo del rey de reyes, y el Señor utiliza a este hombre bien poderoso para ayudar a edificar su pueblo. Y todo esto ya lo hemos visto. Y entonces él había escuchado esto, estuvo orando por meses, unos 3, 4 meses, y ahora atraviesa el desierto, todo lo que tenía que hacer para llegar entonces a Jerusalén. Y ahí es donde inicia el texto nuestro. Este hombre que había escuchado acerca de ello, pero que no había estado aquí. Recordemos que habían pasado 70 años, más de unos cuantos de retorno. Nehemías no había nacido aquí. Entonces, quiero ahora, por el resto del tiempo, simplemente ir desglosando nuestro texto. Versículos 11 y 12. Llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré al hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón, que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Entonces, Nehemías llegó a Jerusalén y curiosamente durante 3 días, no sabemos qué hizo, pero creemos o creo yo que lo que hizo fue descansar. Se nos dice también de Esdras que hizo lo mismo. Esdras cuando llegó, se dice después de 3 días. O sea, algo tenían esos 3 días, pero estaban allí. Y dice, y me levanté. ¿Y qué hizo él después de cumplir los 3 días? Se levantó y puede ser una expectación nocturna. Dice que estaba con algunos hombres. Ellos no sabían qué estaba planeando, qué craneaba él,
pero estaban ciertamente con él. Nehemías en un caballo y los demás a pie. Y fueron y se los dice, me levanté de noche, yo con unos hombres, y no le dijo hombre alguno lo que iba a hacer. Bueno, eh, disculpen allí. Bueno, entonces luego de que Nehemías está allí y va a inspeccionar la ciudad, es interesante que él guarda secreto sobre todo lo que él pensaba. Pero no solamente porque él lo pensaba, sino es interesante quién había puesto ese sentir en su corazón. Y dice, Dios había puesto en mi corazón la obra de edificar, lo que él venía a hacer en Jerusalén, no era meramente un capricho de él, sino que Dios lo había puesto en su corazón. Y quiero resaltar eso porque hay veces se dice que Dios ha puesto en mi corazón y lo decimos de una manera ligera. Tenemos algún sentir y ya enseguida decimos, Dios puso en mi corazón. Y creo que tenemos que ser más bien cautelosos ante declaraciones como esas. Como bien saben, Nehemías está bien decirlo. Y creo que al día de hoy también está bien decir, Dios ha puesto en mi corazón. Pero creo que no debemos ser ligeros. Recordemos que este hombre había ayunado, orado, había hecho mucho y conocemos que tenía una relación con Dios. Pero luego de ello, se dice que va a inspeccionar. Y para eso, ustedes en los himnarios, o en el himnario de hoy, en el PDF, quiero que lo abran y simplemente vamos a leer los siguientes versículos y para que de pronto comprendan un poco más, si ustedes me acompañan con el mapa que tienen en sus celulares, al final del himnario, quiero que se enfoquen en la alineación verde. Esa es Jerusalén antigua. Lo verde fue los muros que en 52 días Nehemías, con todos aquellos que estaban allí, edificaron. Y dicen los versículos 3 al 15, en esta inspección de noche, para los que están preguntando, es la última página de los cantos de la noche de hoy. Entonces está de noche, va en una cabalgadura, quiere ver, recordemos algo, él había escuchado de oídas, valga la redundancia, oído lo que había sucedido, pero él ahora, cuando va a mirar con sus propios ojos el grave estado en que Jerusalén se encontraba. Entonces dice los versículos 13, y salí de noche por la puerta del valle. Como pueden ver, está a mano izquierda, abajo, hacia el suroeste. Y dice, hacia la fuente del dragón y la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados. Ahí es donde está contemplando lo que había sucedido. Y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasó luego por la puerta de la fuente y el estanque del rey, pero no había lugar donde pase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por la torrente y observé el muro. Y di vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Entonces, sin detallar mucho y no estamos en una historia geográfica de Jerusalén, sí me parece pertinente que de pronto tengan una noción. Como pueden ver, él no fue a inspeccionar toda la muralla, sino la parte sur de la ciudad. Y dice que comenzó por la puerta del valle. Había un valle, o hay un valle en Jerusalén. En este entonces estaba al oeste, hoy en día está al sur. Pero en un valle, y se dice, por lo que pude haber investigado, es la parte más desolada de Jerusalén. La parte más comercial, donde estaba el templo y todo lo demás, era hacia el norte. Hacia aquí ya estaba lo despectivo, se podría decir, de la ciudad. Y comienza a rodear entonces los muros hacia el sur. Dice la fuente del dragón. Entonces,
esta fuente del dragón también se podría llamar, hay varios nombres que se le pueden dar, y es el estanque que ustedes ven allí en azul, que es el estanque de Siloé. Se le dice el estanque del dragón porque todavía en aquel entonces habían todavía mitologías de diferentes naciones marítimas y esto y lo otro. Y la palabra hebrea allí connota algún tipo de bestia mitológica. Y se nos traduce en la Reina Valera como dragón. En fin, este estanque de Siloé lo construyó un rey unos años atrás, que fue el rey Ezequías. Y lo hizo de manera estratégica porque ya sabía que iba a ser saqueado o que ya se avecinaba la destrucción de alguna u otra manera. Y él hizo un túnel para que cuando fuese sitiada, lo primero que hacía un rey cuando sitiaba una ciudad era cortarle los suministros de agua y de alimento. Y para los que conocen un poco la historia, fue muy efectivo. Salvó a los israelitas hasta cierto punto, hasta que Dios determinó, porque igualmente ya el juicio estaba dicho. Simplemente unos detalles de allí. Y dice que la puerta del muladar, aquí no se dice cuál es el muladar, pero donde dice estanque de Siloé, que se ve un poco más café, allí estaba el muladar de Jerusalén. ¿Qué es un muladar? Un basurero. Allí también enterraban cuerpos, cadáveres, o sea, era un basurero. Y luego de pasar por allí, dice que fue a la puerta de la fuente. Es la puerta donde atravesaba precisamente lo que había hecho el rey Ezequías, donde atravesaba este arroyo. Y después dice el estanque del rey. Esta es una desviación de agua ya en la parte no occidental, sino oriental en el mapa. ¿Por qué les digo esto? Simplemente para que ustedes conozcan un poco lo que se nos está diciendo. Para los primeros lectores, ellos comprendían cuál fue el recorrido de Nehemías. En este caso, no conocemos Jerusalén. Si nos dice que hubo un accidente por la circunvalar con 46, uno sabe por dónde, que la 30 con 17, uno más o menos sabe por dónde, pero cuando leemos algo de Jerusalén, no, entonces me pareció pertinente hacerlo simplemente para que supiesen. Pero continuamos entonces con nuestro relato. Aquí vemos que Nehemías de noche, 3 días después, está entonces viendo con sus propios ojos la consumación de lo que había sido años atrás las murallas, fortalezas de Jerusalén, destruida por los babilonios. Entonces, aquí viene el clímax de nuestro texto, el propósito por el cual Nehemías ha llegado, y es la edificación de estos muros. Pero él, como gran líder, no lo iba a hacer solo. Un líder no trabaja de manera autónoma, él trabaja juntamente con otras personas. De hecho, ya se nos dijo que él estuvo con un grupo de hombres, y ahora ese grupo de hombres él los va a animar. Por eso es que el título de este estudio se llamó La exhortación de Nehemías, porque solo bastó unas cortas palabras, concisas, y ya fue suficiente para poner manos a la obra. Y es lo que vamos a estar leyendo, versículos 16 al 18. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces le había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles, ni a los oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Noten algo, él le dice a los judíos y sacerdotes, es decir, a los religiosos. Dice a los nobles y oficiales, a los políticos, y después dice, ni a los demás que hacían la obra. Ya Jerusalén venía reconstruyéndose. Recordemos que el primer retorno es más o menos 60 años, ya con Esdras, con Zorobabel, ahora está Nehemías, pero ya de alguna otra manera era una ciudad que estaba en progreso. No es la primera vez que no habían tratado de reconstruir las murallas. Entonces, a los religiosos, a los políticos y a los obreros, ningún tipo de persona sabía el propósito por el cual Nehemías, un copero del rey, el rey Artajerjes, que era también
gobernaba sobre esta región, había llegado. Y Nehemías, como copero y enviado del rey, no llegó por sí solo, llegó con una escolta, con un grupo de personas, seguramente con caballos, no sé con qué tipo de maquinaria, vino con madera, con oro, o sea, había sido notorio su entrada, su llegada, y no se nos dice qué habían dicho los demás acerca de por qué un copero del rey había llegado, y él tampoco lo había dicho, sino hasta este momento es que él pronuncia esto. 17. Y les dije pues, vosotros, ustedes, ¿qué ven? ¿Veis el mal en que estamos? Y noten aquí que él se incluye. Él dice, ¿en qué estamos? Lo mismo que hizo la oración más adelante en el versículo 6 del capítulo 1, cuando él oró y él dice, y confesó los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Nehemías no había llegado a Jerusalén, no había nacido allí. Pero cuando él ora por Jerusalén, él ora por sus pecados y sus pecados los incluye allí y los de sus padres. Y aquí nuevamente él hace parte de esto. Él es un ciudadano del reino. Él comprende su posición. Y él dice, miren cómo hemos estado. Si algo pasa aquí, pero no podría decir que no me compete a mí, porque somos ciudadanos del reino. Si algo pasa en una iglesia local de aquí de la ciudad que amamos mucho, somos ciudadanos del reino. Algo nos involucra a nosotros. Hemos pecado, dice él. Él tiene una mentalidad, como pueden decir, de reino, de ciudadano de los cielos. Y dice, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por fuego. Yo tuve el privilegio, bueno, no el privilegio, pero estuve viajando por Honda, por Homero, el volcán. ¿Cómo? Armero, ¿yo qué dije? Homero. Bueno, bueno, entonces, el caso es que, bueno, eso ahorita el video se corta. Bueno, mis hermanos, disculpen ahí. eh, y bueno, Homero también pasó, creo que en el 80. Armero, el desastre de Armero sucedió en el 89, en el 90, por ahí, 85, gracias. Eh, y, y ver que han pasado más o menos 30 y pico de años, 35 años, y esa ciudad estaba, dice que desierta, sus puertas consumidas por fuego, ahora casi que el doble y triple de lo que es Armero. Y pude de pronto ver, creo que es la única ciudad donde yo he visto que ha sido devastada, y ver aún todavía unas ruinas. Entonces, uno se imagina, incluso los escombros, es decir, que está en la cabalgadura, ¿y qué pasó? No pudo llegar, sino que se devolvió. Es decir, había escombros de hace años. Entonces, imagínense lo feo que pudo haber sido para él llegar a la ciudad del gran rey David, de todo lo que se ha dicho de Jerusalén, la tierra del Mesías, y verla consumida así, desierta por años y años. Bueno, ¿y qué les dice? Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén. No estemos más en oprobio, no estemos más en vergüenza. Es suficiente. Ya nosotros debemos levantar estos muros. Y solo bastó decirle eso al pueblo. Venid y edifiquemos. Él se incluye allí, pero incluye también a los demás. Y entonces les declaré cómo la mano de Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras del rey que me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquémonos. Así se esforzaron sus manos para bien. ¿Cuál fue el mandato? Venid
y edifiquemos. Y le dijo, y ahora él lanza un testimonio de la obra gloriosa, majestuosa, extraña para nosotros, del favor de un rey para con su siervo, el copero. Y eso ya lo estudiamos las clases pasadas. Pero hemos visto que hay un favor inmenso sobre este copero. Y es lo que le narra a ellos es, mis hermanos, esto es de Dios. Esto no viene de casualidad, esto no viene por capricho mío. Y es lo que les exhorta y les anima a ellos, es que esto que vengo a hacer viene de parte del Señor. ¿Y cómo reaccionó el pueblo de Dios? Estuvieron atentos, discernieron lo que él dijo y dijeron, levantémonos, es decir, estaban sentados, es decir, estaban dormidos, es decir, no estaban haciendo lo que tenían que hacer. Y llegó este hombre a animar al pueblo y dijo, y edifiquemos los muros. Y así se esforzaron sus manos para bien. Ahí es cuando Nehemías por primera vez cuenta, bueno, ya se lo había contado al rey Artajerjes, pero a los que había llegado después de 3 días y después de haber inspeccionado todo lo que él tenía que hacer, les dice lo que habían o por qué había venido a hacer. Y el pueblo responde positivamente. Y les hago una pregunta. Cuando alguien les anima a ustedes a hacer algo para la obra de Dios, ¿cómo reaccionan? En el discipulado del martes, la primera pregunta, yo le dije a los que estábamos aquí es, ¿quiénes de ustedes van y predican el Evangelio? Hemos sido animados y exhortados en el sermón antepasado, en el sermón de este domingo, y les hago la pregunta a cada uno de ustedes, ¿cuántos están predicando el Evangelio? Porque es que escuchamos eso, pero hay veces de tanto escucharlo y que se nos está animando de parte del Señor, y la pregunta es, ¿lo estamos haciendo? Ante eso tenemos que responder positivamente. Y eso fue solo una pequeña aplicación. Ahorita vamos a las aplicaciones de lo que estamos leyendo. Y mis hermanos, también es algo interesante para resaltar en nuestro estudio, y es que cuando Dios desea hacer algo, las cosas buenas de Él y su obra también reciben oposición. Cuando estemos haciendo algo para el Señor y para su gloria, no es para desanimarnos el que haya oposición. Versículo 19 y 20, y son los últimos de nuestro estudio en la noche de hoy. Pero cuando lo oyeron Sanballat, Horonita, Tobías, el siervo amonita, Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros, que os rebeláis contra el rey? Aquí tenemos 3 hombres que vienen a hacer burla de que lo que Nehemías había dicho y la alegría del pueblo de decir, vamos a edificar. Enseguida vienen 3 detractores a aplastar esta obra. Y ustedes dirán, 3 hombres, pero veremos quiénes son. El primero se nos habla de Sanballat. Este era el gobernador de Samaria, es decir, al norte. Recuerden que yo les dije ahorita acerca del pueblo del reino del norte y el reino del sur. Bueno, Nehemías está en el reino del sur. En el reino del norte la capital era Samaria y allí estaba ahora Sanballat y era el gobernador de toda esta región de la parte del norte. Ustedes saben también que en el Nuevo Testamento se habla de la rivalidad entre los samaritanos y los judíos. Bueno, esa rivalidad incluso no viene de este tiempo, pero ya aquí se ve un problema entre los del norte y los del sur. Y eso siempre ha sido una historia, bueno, que ahorita no vamos a hablar de ello, pero aquí se ve los destellos de lo que está sucediendo. El pueblo del norte está siendo el gobernador y va a hacer oposición contra los de los judíos. Pero tenemos también a Tobías. Tobías ya se encuentra en la parte oriental
de lo que es Jerusalén. También un gobernador de esta región, se le puede decir transjordania, porque pasaba y cruzaba el Jordán, lo que eran los amonitas y toda esta región, era Tobías. Tobías es un nombre judío, seguramente tenía algo, venía de una familia judía, pero no hacía parte del pueblo de Dios. Y también vemos que él y Sanballat tenían relación con también familia del sacerdote que estaba en aquel entonces. Pero bueno, vamos a estar hablando de estos personajes a medida que estudiamos este libro, porque no ha sido la primera vez que se nos mencionan. Y también está Gesemen el árabe, y ya es la parte sur. Entonces, por donde quieran que esté Jerusalén, norte, oeste, este y sur, estaba rodeado de enemigos. Eran 3 representantes que hacían oposición a ellos. Y el otro lado, pues estaba el mar Mediterráneo, entonces no había más oposición de otro lado geográfico. Pero Nehemías no se asusta ante estos 3 hombres, que en sí eran poderosos. Y quizás el último era el más poderoso de los 3. Y dice, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Ellos están, uno de sus argumentos es, primero se burlan y después dicen que se están rebelando contra el rey. ¿Cuál era el rey? Artajerjes. Y Nehemías, sabiendo que estaba el pavor del rey, estaba con Nehemías. Pero él les responde algo glorioso. El Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. Él no titubea, Él dice lo que va a hacer y no se asusta. Porque vosotros, aquí les dice su sentencia, no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Les digo, ustedes no sean metidos, no tienen ni memoria en esta ciudad. Entonces él les dice que eso que él venía a hacer venía de parte de Dios. ¿Y quiénes lo iban a hacer? Sus siervos. Y ellos no hacían parte del pueblo de Dios. Por lo tanto, no tenían arte ni parte en ello. Y aquí hay varias cosas. Aunque no tendría tiempo para hablar mucho de ello. No tenían derecho, habla de algo político. Y cuando dice memoria, habla de algo delegado. O sea, de ninguna forma tenían parte estos hombres de oponerse a lo que iban a hacer. Y si se oponían, eran opositores abiertos a la obra de Dios. Bueno, mis hermanos, antes de entrar en las conclusiones, lo que me he dedicado a hacer es explicar el texto. Yo quiero saber si hay preguntas o se ha comprendido lo que ha sucedido acá. Llegaron manos a las obras. Nehemías ha animado al pueblo y se ha enfrentado a sus opositores. Y ahora van a emprender la gran obra que el Señor había comenzado a hacer. Sin embargo, debemos aterrizar esto en Cristo. Y si bien es cierto que Nehemías construían esto con ladrillo, con cemento, con tierra, ya no es así. La iglesia, el cuerpo de Cristo, ya no edifica con ladrillos. Nosotros edificamos y avanzamos la obra de Dios. Y recuerden aquí, el que hace la obra es Dios, pero ¿quiénes la construyen? Sus siervos. Y nosotros también construimos la obra de Dios, pero la construimos con oración, la construimos con ayuno, la construimos con la predicación del Evangelio, la construimos sirviendo a Dios, sirviendo a la iglesia
y todos los actos piadosos que se les puede llegar a la mente. Así es que nosotros debemos ver esto. El ánimo que Nehemías trajo al pueblo de edificar los muros, una enseñanza como estas, también nos debe animar a hacer algo para el reino de Dios. Si tú no estás obrando en la iglesia, si tú no estás predicando el evangelio, yo te pregunto, ¿qué muros estás levantando? ¿En qué obra estás haciendo? ¿Para quién sí le sirves? Que no seas para ti mismo. Somos el cuerpo de Cristo y el cuerpo está para servir. Y noten aquí cómo Él le dice, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Dios nos prospera cuando hacemos su voluntad. Y no estamos hablando de algo económico, nada más, sino que el prosperar es que Él muestra su favor. Pero ¿cómo podemos ver el favor de Dios si ni siquiera oramos por ello? O si ni siquiera ponemos manos a la obra. Se ha dicho que queremos evangelizar aquí en la funeraria. ¿Cuántas veces no hemos tenido aquí hombres y mujeres lamentándose por un fallecido? ¿Y por qué no vamos y pronunciamos algo? Y quizás el favor de Dios nos prosperará. Y uno nunca sabe quién puede llegar a este lugar después de haber estado en un luto de un ser querido, por poner un ejemplo. Debemos levantar estos muros también. Eres como Nehemías, que tiene una carga en su corazón profunda por hacer la obra del Señor. Porque esto es algo interesante. O sea, Nehemías vio la necesidad y se dolió y fue. ¿Cuántos de nosotros podemos ver algo, pero nos dolemos? Incluso oramos por ello. ¿Estás dispuesto a dejar tus comodidades para servir al Señor y cumplir su voluntad? Eso hizo Nehemías. Él estaba muy plácido comiendo los deleites que comía el rey. Y ni hablar de los privilegios que tenía. Eso sí, no tenían aire acondicionado como hoy en día, pero tenía privilegios. Y él estuvo dispuesto ahora a llegar a un lugar desprotegido, sin seguridad, a pasar oprobio, dificultad por su pueblo. Nehemías fue un tipo de Cristo que da seguridad, que restaura la vida. Sin embargo, en su servicio, todos debemos trabajar en comunión unos con otros para restaurar la vida, para que otra vez sea una vida en que prevalezca la justicia de Dios. ¿Estamos haciendo la obra del Señor? ¿Estamos siendo animados por su palabra a trabajar en pos de Él? Dice un autor por allí que el cristiano que no sirve, no sirve. Porque el creyente está llamado a vivir para los demás. Está llamado a vivir para la gloria del Señor, no para sí mismo. Y Nehemías hizo eso, no vivió para sí. Estuvo dispuesto a despojarse de sí mismo para hacer la voluntad del Padre. Que Dios nos ayude a también hacer su voluntad. Amén.